Hola, ¿cómo están? Su amiga Rosaelia les da la bienvenida a nuestra lectura y meditación de la palabra de Dios. Hoy estaremos viendo en Jeremías capítulo 18. Es un tema muy bueno. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros y disfrutar juntamente con nosotros este tiempo tan glorioso en el que podemos disfrutar de una buena lectura, de una buena meditación de la palabra de Dios. Y bueno, las escrituras y la palabra, las escrituras son algo maravilloso de lo cual nosotros podemos estar aprendiendo constantemente. La palabra dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Así que podemos disfrutar de este tiempo glorioso leyendo y meditando en la palabra y descubriendo lo que el Espíritu de Dios está hablando a nuestras vidas día tras día. Les damos la bienvenida a todos aquellos que ya nos están acompañando, que ya están entrando con nosotros en la lectura. Mi esposo casi siempre es de los primeros que está ahí, así que pues le doy gracias a Dios por su vida y por acompañarme en este tiempo de lectura y meditación. ¿Qué les parece si antes de continuar en cualquier otra cosa comenzamos orando por el pueblo de nuestro gran Dios Todopoderoso, pidiéndole a Dios que nos dé esa sabiduría, esa gracia, esa unción para pasar y sobrepasar todos estos días en los que hoy estamos viviendo? Así que si me acompañan, pues vamos a comenzar leyendo. Papi Dios, te damos muchas gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu señorío sobre nuestras vidas. Agradecemos, Espíritu Santo, lo que tú haces en nosotros día tras día. Agradecemos, Papi Dios, que nos hayas rescatado de las tinieblas y nos hayas trasladado al reino de tu amado Hijo. Hoy ponemos este tiempo en tus manos y yo bendigo, Papi Dios, a tu iglesia, a tu pueblo, y declaro, Papi Dios, que hay espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra, en el corazón de cada persona que se ha entregado a ti y también aquellos que han de rendir hoy su vida a ti, Papi Dios. Te damos gracias por pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, ministros de Dios que han estado sembrando tu palabra, que han estado haciendo el trabajo que tú has puesto a cada uno de ellos para hacer. Creemos, Espíritu Santo, que tú provees sus necesidades, que tú los guardas en el hueco de tu mano, Papi Dios, que les das esa sabiduría para hablar con denuedo, con poder, con autoridad tu palabra y poder establecer tu reino en el lugar donde tú los has establecido para compartir tu palabra. Gracias te damos, Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Bien, mis amigos, pues vamos a leyendo, meditando en la palabra de Dios, buscando ser hacedores de su palabra, buscando hacer su palabra en todo tiempo, en todo momento, eh, viendo lo que el Espíritu de Dios está hablando a nuestras mentes, a nuestros corazones. Y hoy en el libro de Jeremías, vamos a ver lo que Dios nos empieza a hablar. Jeremías, otra vez, es un profeta que Dios lo levantó exclusivamente desde el vientre de su madre, exclusivamente lo apartó para poder llevar su palabra al pueblo de Israel. Él lo separó para que su palabra fuera predicada, fuera enseñada. Y era un tiempo, la verdad, era un tiempo muy feo en el que estaban viviendo ese tiempo. Pero vamos a mirar lo que Dios habla. ¿Qué les parece si empezamos leyendo todo el capítulo? Vamos a leerlo y luego después regresamos para ver lo que Dios nos está hablando aquí. Y dice aquí, este me encanta, algunos de ustedes también. Buenos días, mi amado, ¿cómo estás?
Este, vemos aquí que este título muchos de nosotros lo hemos usado para diferentes formas, ¿no? Que él dice el alfarero y el barro, ¿no? Nos gusta ver lo que Dios hace con una persona a través de un alfarero. El ejemplo, pues, que pone del alfarero. Pero bueno, vamos a leer. Dice aquí, el Señor le dio otro mensaje a Jeremías. Le dijo, baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dio este mensaje: oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Si anuncio que voy a desarraigar y a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Por lo tanto, Jeremías advierte a todo Judá y a Jerusalén y diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre, así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios males y deseos, malos deseos. Así que esto dice el Señor, ¿acaso alguien ha oído semejante cosa aún entre las naciones paganas? Israel, mi hija virgen, ha hecho algo terrible. ¿Acaso la nieve desaparece de la cumbre del Líbano? ¿Quedan secos los arroyos helados que fluyen de esas montañas distantes? Pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por sendas llenas de lodo. Por lo tanto, su tierra quedará desolada, será un monumento a su necedad. Todos los que pasan por ahí quedarán pasmados y menearán la cabeza con asombro. Como el viento del oriente desparrama el polvo, así esparciré a mi pueblo delante de sus enemigos. Cuando tengan dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a su aflicción. Y en medio de estos dos versículos 17 y 18 hay un título que dice complot contra Jeremías. Entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos maneras de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos, ni profecía. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos. Deben pagar mal por bien. Han cavado una fosa para matarme. Aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo, así que deja que sus hijos se mueran de hambre. Deja que mueran a espada, que sus esposas se conviertan en viudas y sin hijos, que sus ancianos se mueran por una plaga y que sus jóvenes sean muertos en batalla. Que se escuchen gritos de dolor desde su casa,
cuando los guerreros caigan súbitamente sobre ellos, pues han cavado una fosa para mí y han escondido trampas a lo largo del camino. Señor, tú conoces todos sus planes para matarme. No perdones sus crímenes ni borres sus pecados, que caigan muertos ante ti. En tu enojo, encárgate de ellos. Aquí vemos una reacción de Jeremías impresionante, una reacción que cuando uno está colmado en nuestra mente y en nuestro corazón de las cosas que constantemente nos suceden, de repente empezamos a reaccionar de una manera incorrecta. Ustedes se recuerdan que acabamos de leer en días anteriores que Dios le decía a Jeremías, si hablas el bien, o sea, creo que es en el capítulo 15, vamos a ver, en los últimos versículos, por ahí así, pero Dios le decía a Jeremías, si tú hablas bien, si hablas lo correcto, yo te voy a restaurar. Quiero, quiero restaurarte. Dice, si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Dios le estaba dando unas palabras a Jeremías, porque en este mismo capítulo 15 vemos que Jeremías estaba nuevamente quejándose, o primero, antes que la otra, se estaba quejando por la condición en la que estaba viviendo. El pueblo de Israel, de Jerusalén, de Judá, perdón, estaban constantemente buscando la forma de cómo deshacerte de Jeremías por la vida que Jeremías, por lo que Jeremías estaba hablando. Y la verdad, le dice Dios, si regresas a mí, te restauraré para que puedas continuar sirviéndome. Si hablas palabras beneficiosas en vez de palabras despreciables, serás mi vocero. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Tienes que influir en ellos. No dejes que ellos influyan en ti. Y en el capítulo 18, en los últimos versículos, vemos que Jeremías una vez más está dolido, está lastimado y empieza a hablar conforme el dolor que hay en su corazón. Dice, entonces el pueblo dijo, vengan, fíjense lo que decía el pueblo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. En el verso 18 del capítulo 18, busquemos la manera de detener a Jeremías. Busquemos de ver, buenos días Ricardo, busquemos de ver cómo acusar, cómo condenar, cómo perseguir a Jeremías por la palabra que estaba dando. Y ellos decían, no tenemos ya suficientes pastores, como hoy en día sería pastores, maestros, evangelistas, no tenemos suficientes sacerdotes o profetas. No necesitamos que alguien más venga y nos enseñe. Pero algo de lo que me hace ver aquí algo impresionante. Dice, hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso de lo que dice. Y empieza él a, a quejarse, Señor, óyeme, oye lo que están hablando. Pero hay una palabra aquí donde dice, no vamos a hacer caso, no vamos a escuchar lo que Jeremías está hablando, no vamos a escuchar el consejo que está diciendo. Y Jeremías dice, aunque mira cómo me pagan mal por bien, han cavado una fosa para matarme, aunque intercedí por ellos y traté de protegerlos de tu enojo. Aún así, ellos vinieron contra mí. Ve lo que están haciendo. Veamos en este versículo 18 dice, hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso de lo que dice. Y hay otra escritura donde le di otro versículo por aquí, déjame ver que lo veo, que dice, no gastes tus palabras. De todas maneras, vamos a hacer lo que nosotros querramos.
pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió del camino antiguo y anduvo por senderos de lodo. El pueblo estaba lleno de lodo. Y luego dice en el verso 12, sin embargo, el pueblo respondió, no gastes saliva continuamente, viviendo, viviendo como si queremos vivir como se nos antoja y con terquedad y seguiremos nuestros propios malos deseos. No gastes tu saliva. Vamos a buscar cómo acusar, cómo señalar, cómo buscarle una piedra de tropiezo, cómo acusarlo ante los demás a Jeremías para que se calle, porque ya tenemos suficientes profetas. Pero dice, no gastes tu saliva, continuaremos viviendo como se nos antoje y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Un momento, estaban conscientes de lo que estaban haciendo, pero simple y sencillamente ya en su corazón habían aprobado de hacer lo que ellos realmente querían hacer. Iglesia, cuando Dios está hablando a nuestro corazón y nosotros ya hemos propuesto hacer como nosotros querramos, no hay palabras, no hay enseñanza, no hay predicación, no hay nada que pueda hacernos cambiar de opinión. ¿Por qué? Porque hemos pensado lo que queremos hacer. La palabra de Dios es fiel y es verdadera. La palabra de Dios es justa, la palabra de Dios es verdad. Nosotros podemos vivir con ella libres, sanos, eh, viviendo sobre todo nuestro corazón, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tan solo buscamos la opinión y la sabiduría de Dios. Pero cuando nosotros mantenemos nuestro corazón y nuestra meta en lo que ya quisimos hacer, no importa qué consejo podamos decir o dar, de todas maneras vamos a hacer lo que nosotros querramos. Había una persona que estaba en una situación muy difícil en su vida y ya literalmente la persona quería salirse de esa situación. Y se acercó a nosotros prácticamente diciendo, ya me voy. Y nos empezó a contar y desgraciadamente hasta acusar de que nosotros no le ayudábamos, de que no estábamos ahí. Y una de nuestras respuestas fue, ¿por qué no nos dijiste antes? Y la respuesta a mí me sorprendió porque dijo, si ustedes me hubieran dicho un consejo, yo hubiera tenido que hacer lo que me dice. O sea, no quería escuchar un consejo para cambiar de opinión. Ya había puesto en su corazón lo que iba a hacer. Y sin importar lo que la palabra, el consejo que se podría dar a través de la palabra, ya no importaba, porque en su corazón ya había dispuesto a hacer lo que quería hacer. Entonces, no importa lo que hagamos, lo que importa es, ¿realmente nosotros queremos cambiar? ¿Realmente buscamos que la palabra de Dios sea un espejo donde nos muestre nuestra manera de caminar y podamos cambiar nuestra actitud o nuestras acciones? ¿O solamente oímos para acallar nuestra conciencia? El pueblo de Israel decía, ya tenemos sacerdotes, ya tenemos quien nos hable. No queremos oírte, Jeremías. Y en algunas partes hasta le decían, Jeremías, tú solamente nos traes consejo de destrucción. Sin embargo, era un consejo de exhortación, una palabra de exhortación para mirar nuestras condiciones. ¿Cuántas veces miramos la condición ajena como mal? Aquel vive así, aquel vive asado, aquel vive de esta manera y aquel vive de aquella otra. Pero no miramos la manera en que nosotros estamos viviendo. No miramos donde yo estoy despreciando el consejo de Dios, donde yo no estoy oyendo lo que Dios está haciendo.
Y el plan de Dios es hacer bien a nuestras vidas. Dios quiere honrarnos, Dios quiere levantarnos, Dios quiere bendecirnos. Dios envió a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dio su Hijo para salvarnos, nosotros que estábamos perdidos. Pero no podemos ser salvos a menos que tú y yo realmente querramos ser salvos. La palabra del Señor dice, busca la paz y síguela. Busca la paz. Pero como que de repente, cuando encontramos la paz, no me gusta porque tengo que cambiar. En una ocasión, mi amado esposo me decía, me corregía o me enseñaba y a mí me molestaba y yo me sentía tan mal y siempre me andaba lamentando de mis cosas, ¿no? De mis acciones, de mi sentir, de, ay, me hicieron, me dijeron. Y en una ocasión me dijo algo que me dejó pensando y molesto a la misma vez en mi corazón, porque me dijo, a ti te gusta sentirte así, pobre de ti, a ti te gusta esa emoción. Y yo, no, ¿cómo crees que me va a gustar sentirme rechazada con este sentimiento de dolor? Sí, te gusta. Y en el momento, obviamente, a mí me dio sentimiento, me dio coraje. Buenos días, Ana. Me dio, me sentí mal, pero empecé a meditar. No en el momento hasta me molesté con él, pero empecé a meditar en esas palabras y empecé a mirar que literalmente había una sensación que me provocaba sentirme, ay, pobre de mí, me apapachaba yo sola en mi dolor, en mi rechazo, en el resentimiento, en, ay, me hicieron, me dijeron. Y yo dije, no es posible que pueda permitirme a mí misma y querer sentirme pobre de mí. En ocasiones, cuando tenemos que confrontar nuestras vidas, nos gusta sentirnos pobre de mí. Como también nos gusta que nos levanten el ego. Oh, qué bonito haces, qué bien haces y te sientes. Y nos sentimos que nos levantaron el ego. También ese ego de esas emociones que lastiman y nos hace sentir pobre de mí, nos hacen sentir con ese ego levantado, como apapachándome. Ay, sí, pobrecita, pobrecita. Y nosotros debemos de dejar esas emociones a un lado. En este capítulo, si nos vamos al verso 1, vemos que el Señor le dijo a Jeremías, mira, Jeremías, baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Lo que quería mostrarle cómo el alfarero formaba y fabricaba los jarros, las ollas, todo lo que era de alfarería. Ve, dice, así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. En el verso 4 dice, pero la vasija que estaba formando no resultó como lo esperaba. No resultó como esperaba. El alfarero ya tenía su diseño en su mente, en su corazón. ¿Cómo es que quería aquella vasija? Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios nos formó en el vientre de nuestras madres. Nos asignó tareas desde aún antes. Dijo, tú vas a hacer esto, esto y esto. Y tenía asignaciones para nosotros. Y lo que Dios siempre ha pretendido es bendecir. Quería ver a su pueblo Israel libre de esclavitud. Quería ver a su pueblo lleno de la gracia, del amor, de la misericordia. Quería que produciéramos, que fuéramos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que podamos dar fruto, que a su tiempo demos fruto, que nuestra hoja no cae, que haya prosperidad. Y lo sacó de las tinieblas, lo liberó, le quitó esa esclavitud y lo trajo y lo puso a una tierra donde fluía la leche y la miel. Y Dios quería ver a su pueblo
que en comunión con Él, en intimidad con Él, en una relación con Él. Pero el pueblo de Dios se desenfrenó en su maldad, en la rebelión del corazón del hombre. La vasija es Israel, es Judá, es el pueblo de Dios. Pero cuando la estaba formando, miró que la forma que ese pueblo, esa nación estaba tomando no era la que él quería. Y así como el alfarero, Dios dijo, voy a destruir a ese pueblo. ¿Por qué? Porque no está donde yo quiero. Isaías 45:9 dice, ¿qué aflicción espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole, detente, lo estás haciendo mal. Exclama la olla. Qué torpe eres. La olla no dice nada. Pero el pueblo de Dios, renegamos con él. Y cuando Dios quiere formar para bendecir, la nación no quiere. Así que dice, la aplastó y comenzó de nuevo. Después el Señor me dijo este mensaje, oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hice con el alfarero de barro? ¿No podré yo destruir esta obra para hacerla de nuevo y formarla tal como quiero que sea formada? El alfarero forma y fabrica, ¿no podré yo hacer lo mismo contigo? Sigue diciendo, de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. El pueblo de Dios está en sus manos y Dios, como el alfarero, va a formar a su pueblo de la manera que Él quiere. Y sí, en otras palabras, el pueblo de Israel se desvió, pero permitió que la aflicción, que la esclavitud los volvieran a tomar, incluso permitió que por causa de su pecado y su rebeldía y su desobediencia fueran tomados cautivos, porque Dios tenía planeado, te voy a restaurar. Te voy a tomar, como en otras escrituras dice, te traeré del norte, del sur, del este y del oeste, y te recogeré y te abrazaré. Porque Dios no pretende destruir. Lo que Dios pretende es hacer de la nación del pueblo de Dios una nación de reyes, de santos, de justos, de sacerdotes, de ministros, de hombres y mujeres que caminan en rectitud y en sabiduría. Dice, de la misma manera que el barro está en las manos del alfarero, así estás en mis manos. Ahora dice, si anuncio que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a ciertas naciones o a cierto reino, pero luego esta nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. En otras palabras, está diciendo, si el pueblo de Dios le estoy diciendo o le está advirtiendo, voy a destruirte por causa de tu maldad. Viene la destrucción, por tu rebeldía, por tu acción, viene la destrucción. Pero dice, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la voy a destruir. Amado amigo y hermano, cuando tú y yo caminamos en un sentido equivocado y vamos a una dirección incorrecta, y Dios nos llama la atención y nos exhorta con su palabra, y nosotros enderezamos nuestro caminar, Dios no nos va a destruir, nos va a restaurar, como lo hizo con Nínive. El pueblo de Nínive estaba en la máxima maldad. Y Dios levantó a Jonás y le dijo, ve y proclama a esta nación que en 40 días la voy a destruir por causa de su pecado. Pero el rey se levanta
y hace un dictamen y dice, todos a doblar rodilla, a ayunar y a orar y a clamar por la misericordia de Dios. Ni las vacas ni los animales van a comer. Vamos a ir delante de Dios y nos vamos a ayunar. Vamos a arrepentirnos de nuestra maldad. Y Dios levantó a Nínive. Dios lo levantó. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud, dentro de 40 días Nínive será destruido. Pero el rey levantó a la nación, la restauró, la puso a orar y Dios se arrepintió. A Jonás no le gustó. Como al pueblo que vemos aquí de Israel, de Judá, no les gusta la proclamación, pero en este caso el que proclamaba no le gustó, porque lo iba a hacer ver mal. Ay, no lo va a destruir, porque el pueblo se arrepiente y no lo va a destruir y a mí me va a hacer quedar como tonto. Tener las agallas para levantarnos y hablar la verdad y la justicia y ser hacedores de la palabra y no solamente oidores cuesta. Por eso nos dice su palabra, el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan, porque ver nuestro pecado es de hombres de valientes. A veces pensamos que cuando alguien nos ofende y respondemos a golpes y a puños, y odiando y despreciando, pensamos que eso es valentía. Pero eso no es ser valiente, eso es ser cobardes. Eso es de cobardes, no perdonar es de cobardes. No buscar la paz y seguirla es de cobardes, porque se requiere de mucha más valentía. Arrepentirnos y buscar la restauración, ser misericordiosos y amorosos, dar los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, justicia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Dar esos frutos es de valientes. Buscar la paz es de valientes, no es de cobardes. Guardarnos y callarnos las verdades sin enfrentar las situaciones es de cobardes. Deberíamos de ser como dice Jueces 10:15. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado. Castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. O sea, esa es la actitud que deberíamos de tener. Y Dios dice, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no los destruiré como lo había planeado. Y sigue diciendo en el verso 9 de Jeremías 18, dice, y si anuncio que plantaré y edificaré a cierta nación o a cierto reino, o a cierta persona, te voy a levantar, vas a ser un gran profeta, un gran maestro, vas a ir aquí, vas a ir a las naciones, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecer. No la bendeciré, como dije que lo haría. No voy a bendecir a alguien que no se sujeta, que no cumple, que no hace. No, voy a bendecir a aquel que dice así. Por lo tanto, Jeremías advirtió a todo Judá y a Jerusalén y dile esto, dice el Señor. O sea, si se niega a obedecer, no lo va a bendecir. Pero si obedece a la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir. Y luego dice en el verso 11, por lo tanto Jeremías advirtió a todo Judá y a todo Jerusalén, diles, esto dice el Señor, en vez de algo bueno, les tengo preparado un desastre. O sea, yo tenía preparado un banquete, unas bendiciones para ustedes. Quería que ustedes fueran la nación más bendecida, donde la luz del Evangelio resplandeciera sobre ustedes, donde el amor, la gracia y la misericordia fuera parte de ustedes, donde todas las bendiciones los alcanzaran y los abrazaran. Pero como no se arrepienten, no gaste saliva. En vez de eso, dice, les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y hagan lo correcto. O sea,
Tengo preparado bendición, pero no la quieren. Ahora preparo otro banquete. Otro banquete donde ustedes van a ser destruidos. Pero si ustedes abandonan sus malos caminos y hacen lo correcto, entonces la bendición llegará a ustedes. Sin embargo, fíjense lo que dijo el pueblo. Respondió, no gastes tu saliva, Jeremías. No gastes tu saliva. Dios, no gastes tu saliva. Porque vamos a vivir como a nosotros se nos antoje. Vamos a vivir en la terquedad de nuestro corazón. Seguiremos nuestros propios malos deseos. Ay, hombre, Dios. Vamos a hacer lo que querramos. Vamos a hacer como quieramos. No gastes tu saliva. No vamos a hacer lo que tú quieres. Qué impresionante que podamos decir, no gastes tu saliva. Pero Dios quiere hacer esto. Isaías 57:10. Se han cansado en sus búsquedas, pero nunca se han dado por vencidos. El deseo les dio nueva fuerza y no se fatigaron. O sea, así como te da nueva fuerza cuando tú no te cansas de buscar y de hacer el bien, Dios te fortalece, te sostiene, te levanta, porque no te cansas de buscar, de hacer el bien. Pero cuando no te cansas de hacer la maldad, también tienes fuerzas para continuar. Hay unas personas que a mí me tocó ver que sabían lo que tenían que hacer y cómo pedir perdón, cómo arreglar situaciones en su vida, pero levantaban la cabeza, orgulloso nací y orgulloso me muero. No voy a rendir mi corazón a la bondad y al amor. No gastes tus salivas. Continuaremos viviendo como se nos antoja. O sea, no voy a perdonar, no voy a amar, no voy a honrar. Voy a ir a la iglesia y oír a lo normal. Pero en las exhortaciones donde no quiero hacer eso. Yo voy a vivir como quiero. Dios, yo no estoy diciendo que ninguno de nosotros estamos ahí, pero esto es solo un espejo, como el pueblo de Israel vivió lo que vivió porque no quiso reconocer. En el verso 15 dice, pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Anduvo haciendo lo que quiso. Por eso él dice, cuando tengas dificultades, les daré la espalda y no prestaré atención a sus aflicciones. Y todavía conspiraron contra Jeremías porque les hablaba la palabra. Amigo, veamos cuál es nuestra condición, qué parte de nuestra vida necesitamos arreglar, reconciliar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a cosechar. No te canses de hacer lo correcto. Llega el tiempo donde vas a cosechar. Y como el alfarero, Dios siendo nuestro alfarero, nos va a desbaratar cuantas veces sea necesaria para formar en nosotros el tesoro que Él quiere formar en nosotros, la vasija como Él la quiere formar. Permite que Dios, como el alfarero, haga de ti esa vasija para honra. Con esto terminamos la semana, pero te espero la próxima semana, primero Dios, donde podamos compartir y mirarnos en el espejo y enderezar nuestro caminar donde necesitamos enderezarlo. Tú y yo hemos sido salvos por la gracia de Dios. Tenemos entrada al reino de los cielos
a través de nuestro Señor Jesús. Pero Dios no solamente quiere que nazcamos de nuevo, sino que quiere darnos un poquito más, quiere bendecirnos, quiere llenarnos. Pero necesitamos ir enderezando nuestro caminar poco a poco. Nacer de nuevo es el primer paso, pero necesitamos ser más como Él. Jesús es nuestro ayudador y el Espíritu Santo está para ayudarnos, para guiarnos, para levantarnos, para sustentarnos. Él está ahí por nosotros, por ti y por mí. Y hoy es el día de salvación. Si tú y yo podemos ver nuestra condición, el Espíritu de Dios nos levantará, nos fortalecerá, nos justificará. A través de su Hijo hemos nacido de nuevo, ya tenemos la entrada al reino de su amado Hijo. Ahora podemos vivir en esta tierra en justicia, en amor, en salvación y representando al Rey de Reyes como corresponde que lo hagamos. Seamos luz en medio de las tinieblas, viviendo una vida de santidad. Dice Dios, sean santos como Dios es santo. ¿Fácil es? No. No, porque tenemos que confrontarnos con nosotros mismos. No es fácil porque tenemos que ser valientes y enfrentar nuestra propia condición. Pedir perdón es difícil cuando tenemos demasiado orgullo. Pedir perdón y decir, hice mal, cuesta porque el orgullo no nos lo permite. Y nos dolemos de cosas que nos pudieran hacer libres y pudiéramos vivir una vida donde realmente representemos a Jesús. Jesús fue azotado, fue herido, fue molido por nuestras rebeliones, pero nos perdonó. Y no se mantuvo con odio ni resentimiento en nuestra contra. Vivió sano y libre, gozando en la tierra a pesar de lo que tenía que pasar. ¿Perseguido? ¿Pablo perseguido? Claro que sí. Azotados y perseguidos. Pero el amor de Dios era derramado, estaba derramado en sus corazones, porque vivían en amor, vivían amando, vivían perdonando. Te amo y te acepto tal y como eres. O sea, eres gruñón, te amo. No me gusta lo que haces, pero te amo. No estoy de acuerdo con lo que haces, pero te amo. Y te voy a perdonar porque tu problema es tu problema, no mío. Tu vida es tu vida y tú das cuentas a Dios. Yo no voy a enredarme en tu propio pecado. No me voy a contaminar con el pecado ajeno. Voy a amarte y voy a perdonarte y voy a soltarte. Si me agredes, te amo y te bendigo. Si necesito decir que, aunque yo fui la culpable por tu sanidad, pues lo haré por amor a ti y por amor a los demás. A veces tomar culpas libera y sana a otros. Jesús tomó nuestra culpa para sanarnos, para liberarnos. Así que, amigo, Jeremías es un espejo donde podemos ver nuestra condición. Jerusalén, Israel, pueblo de Judá, vivió una vida de desastre, pero también tuvo tiempos de gloria. Dejemos que el amor de Dios llene nuestros corazones. Con esto, a mis amados amigos y hermanos, yo los dejo que tengan un fin de semana exitoso, que el amor de Dios sea derramado sobre ustedes, que el Espíritu de Dios traiga convicción y puedan vivir una vida de santidad, representando al Rey de Reyes y Señor de Señores como Él es. No es fácil, pero sí se puede. Bendiciones. Dios les bendiga y muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra lectura y meditación en la palabra de Dios. Te esperamos la próxima semana. Seas bendecido en el nombre de Jesús.